Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes, mis hermanas. Que el Dios de paz les sea bendiciendo a usted, familia y hogar. Ya finalizando este mes de noviembre, se me ha encomendado el poder entregar la palabra del Señor. La palabra de Dios se va a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Le invito a dar lectura a esta palabra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Primeramente doy gracias a Dios por la vida, por la salud y por el bello privilegio que Dios me ha entregado de poder hablar un día más de la palabra del Señor. Pasaremos a darle una pequeña exhortación a esta hermosa palabra. Una palabra quizás muchas veces simplificada, hermano querido. La fe. Pero el pueblo cristiano evangélico debe tomar el peso necesario y la seriedad necesaria para poder hablar de la fe. Uno de los principios fundamentales para poder ser llamados hijos de Dios. La palabra fe quizás para muchos es simple, pero para nosotros como hijos de Dios es una palabra de vida. Una palabra muy seria, una palabra de fundamento. El pueblo cristiano, su fundamento debe ser la fe. La fe, dice su palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esta palabra, hermanos queridos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estamos hablando de cada hermano, por llamarlo así, que aparecen escrito en la palabra del Señor. Si hemos estudiado, escudriñado la palabra de Dios, vemos a muchas personas nombradas, como también, mi hermano querido, vemos muchas historias que ahí se cuentan y el fundamento de todo esto es la fe. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y hay un versículo que está en este mismo pasaje de Hebreos capítulo 11, en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ahí lo explica, hermano querido. Como pueblo cristiano, nuestro fundamento dice que tiene que ser la fe, porque creemos en alguien que no le hemos visto. Creemos en este Rey de Reyes y Señor de Señores que no le hemos visto, pero sí le hemos sentido. Y podemos decir que sí hemos experimentado cosas enormes por la fe. Quizás
Para el pueblo no cristiano puede ser hasta una palabra quizás inexplicable, porque ¿cómo creer en algo que no está hecho? ¿Cómo creer en algo que no se ve? Es tan simple como decir, ¿tú crees que hay viento? El viento se puede percibir, el viento se puede sentir, pero ¿quién ha visto el viento? ¿Quién puede dar testimonio que ha visto el viento? Es algo que sí existe, pero no se ve. Por lo tanto, hermano querido, hermana querida, sigamos adelante, sigamos fielmente aumentando nuestra fe. Porque también vemos, hermano querido, que quizás una de las historias que también cuenta la palabra de Dios fue que Noé construyó un arca. ¿Pero dónde la construyó? En el desierto, donde no llovía y ni por decir iba a caer agua. Y durante 120 años estuvo este varón construyendo el arca. Mas nadie le creía, sino se burlaban. Pero este varón, por fe y por convicción, le creyó a Dios. La fe de este varón era genuina. Construyó el arca y durante 100 años estuvo predicando. Y dice la palabra de Dios que una semana antes nuevamente les decía al pueblo: va a llover, va a haber un diluvio, arrepiéntanse. ¿Qué decían de Noé? Está loco. ¿Cómo va a llover acá si es desierto? Pero sucedió. Nadie le creyó. Hoy en día, hermano querido, esta sociedad está tal cual como en aquellos tiempos. Quizás muchos pastores han sido vituperiados, porque quizás a muchos nos han preguntado: ¿y dónde está tu Dios? Que hoy en día, en este grado que estamos en pandemia, no hace nada. ¿O dónde están los pastores que dicen sanar enfermos? Muchos no cristianos, yo sé que le han preguntado a uno de ustedes o a mí mismo, pero nosotros sigamos firmes en la fe. Por la fe también Abraham, siendo llamado, obedeció, ¿cierto?, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es tener fe, hermano querido. Eso es llegar, creerle a Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir un hijo. Sara, una mujer avanzada en edad, estéril. Quizás para nadie ya esta mujer iba a poder concebir un hijo, y era la burla de ese lugar. Pero ella le creyó al Señor, y su fe también en cada oración, ella llegaba y derramaba su alma, y con fe le pedía al Señor. Tenemos
testimonios, hermanos queridos, en vuestra iglesia, de cada cosa, de cada milagro que Dios ha hecho. ¿Cómo no aumentar la fe si Dios me tiene con salud, con vida? Y así, yo sé que a usted Dios le ha tocado. Dios también le ha sanado, hermano querido, hermana querida. También por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. Abraham, ¿a qué edad fue padre de Isaac? Y aún así fue probado y fue llevado, ¿cierto?, a un lugar para poder ofrecer sacrificio a su Dios. Pero ¿quién era? Quizás el animal, porque cuando iban de camino, dice la palabra del Señor, quizás él llegaba y meditaba, pero decía y creía fielmente en Dios. Dios, cuando le dice que atase a su hijo, posteriormente dice que sale en la zarza, enredado, estaba el corderito que iba a ofrecer en sacrificio. Eso es tener fe, ofrecer a su hijo. Todo eso lo dice en el Antiguo Testamento. También por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respeto a cosa venidera. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿cierto? Por la fe Moisés, cuando nació, fue concedido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sabemos, hermano querido, que en eso entonces era muy difícil poder tener un niño en esa edad, porque el decreto del rey en ese entonces era que matasen a todo niño menor de 2 años. Pero la fe de sus padres estaba ahí obrando. También, hermano querido, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tendiendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando él fue creciendo, todos conocemos la historia, ¿cierto?, de Moisés, que es Moisés significa recogido de las aguas. Fue criado por una hija del faraón, ¿cierto? Y posteriormente él decidió de llegar y seguir a Cristo. Él miró ante las mayores riquezas, ¿cierto? Miró, dijo, bueno, a mi pueblo lo maltratan, a mi pueblo lo vituperian, pero eso yo tengo que seguir. Por la fe también dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebraron Pascua y la aspersión de la sangre
para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron muertos de Jericó después de que rodearan los 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Por la fe, mis hermanos queridos. ¿Y qué más podemos decir? Por el tiempo, quizás nos faltara poder hablar cosas de la fe. Y lo dice en el versículo 32, dice, ¿y qué más? Referente, mis hermanos, a la persona, al autor de este libro de Hebreos, que quizás no se conoce quién es su autor, pero sabemos, mis hermanos queridos, que toda palabra fue inspirada por Dios. Hablando del autor, se hace una pregunta en el versículo 32 de este pasaje, dice, ¿y qué más dijo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como Samuel y de los profetas, todos ellos de una fe íntegra, de una fe quizás irrevocable, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros, hermanos queridos. Hablando de estos personajes, de estos hermanos en la antigüedad, del Antiguo Testamento, de Gedeón, Barak, Sansón, de Jefte, de David, de Samuel, hicieron actos que quizás por fuerza humana es imposible poder realizar. Pero para Dios no es nada imposible. Ellos hicieron efectiva esta fe. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos por fe conquistaron reinos, como le decía, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hermano querido. Vemos muchas promesas, hermanos queridos, y la palabra, quizás, como le decía, para muchos incrédulos es difícil de creer en algo que no se ve, pero para el cristiano, para nosotros debe ser una pieza fundamental, hermano querido, una pieza en la cual nosotros debemos estar plantados. Voy a proceder, mis hermanos, a leerle algunos pasajes de la Biblia donde usted va a encontrar la fortaleza, donde va a poder encontrar la convicción, donde fue tomada la palabra fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, nos dice y nos relata: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En Gálatas 3:26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
En 1 Corintios, hermano querido, capítulo 16, versículo 13, nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mateos capítulo 17, versículo 20, también nos habla, dice: Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vemos, hermanos queridos, en este extracto de la palabra, donde Jesús le dice a sus discípulos: por vuestra poca fe. Si ustedes leyesen el versículo que le antecedía a la palabra de Dios, es porque los discípulos le preguntan a Jesús por qué ellos no pueden realizar quizás los milagros que Dios en este entonces Jesús hacía estando en la tierra, estando con ellos, pero sus discípulos no podían. Entonces Jesús les respondió y les dijo: por vuestra poca fe ustedes no realizan esto, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¡Qué gran promesa en este último pasaje! Nada os será imposible. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. También nos dice allí en Efesios, hermano querido, capítulo 6, versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vemos, hermanos queridos, infinidad de pasajes bíblicos donde está tomado la referencia, donde está tomado el fundamento que es la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 3:7. Por eso, hermano, en medio de todas nuestras angustias y sufrimiento, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Vemos en Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, es una carta escrita a la iglesia de Tesalónica por Pablo, donde Pablo estaba pasando sufrimiento, encarcelado, pero allí él termina en una de sus cartas diciendo: por eso, hermano, en medio de todas nuestras angustias y sufrimiento, ustedes nos han dado ánimo por su fe. También, mis hermanos queridos, quisiese que quizás leer muchas de sus citas, pero usted allí en su hogar pueda llegar e ir fundamentando la palabra de Dios con estas citas que le voy a entregar. En Marcos capítulo 11, 23, Santiago capítulo 5, versículo 16, Santiago capítulo 1, versículo 6, donde dice esta hermosa palabra, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. En San Juan, capítulo 11, versículo 40. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9. Y voy a terminar, hermano querido, con estas dos citas. Permítame leerle, donde en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, dice que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina con una pregunta: ¿crees esto? Y en San Marcos capítulo 10, versículo 52, y dice nuevamente: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Qué gloriosa palabra de Dios, mis hermanos. Qué gloriosa palabra de Dios nos ha entregado en este día. Y así cada día, cada hermano, cada hermana que ha entregado la palabra de Dios, que el Dios de paz le sea bendiciendo, que el Dios de paz sea bendiciendo su familia, su hogar, su sustento. Quiero finalizar esta palabra del Señor con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Dios de la paz le sea bendiciendo a usted, familia y hogar. Amén. Bendiciones.